Elías fue un profeta de Dios que vivió durante un tiempo difícil en el reinado de Israel. Dice la Biblia que mientras reinaba Acab, Jezabel mandó matar a todos los profetas de Dios. Y aquí incluye también a Elías. Como hemos leído, Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios y restauró altares a dioses de estos lugares. Es decir, que se rebeló contra Dios, hizo lo malo, provocó la ira de Dios. Elías, por su parte, fue un profeta que obedecía a Dios en todas las cosas. El poder de Dios se manifestaba en este profeta. Mientras Jezabel enviaba a matar a los profetas de Dios, Elías fue salvado por el Señor, fue guardado de todo mal. Y la palabra de Dios estaba en Elías, tanto así que cuando se presentó ante el rey Acab, pronunció estas palabras. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y no llovió durante 3 años y medio. ¿Tú te imaginas que una provincia, por ejemplo, de este país de España, o una provincia, un estado de otro continente, estás acostumbrado a que en ciertas estaciones llueve? De repente, por mandato de Dios, en 3 años y medio no hay lluvia. ¿Tú te imaginas ahora mismo, aquí en la Comunidad de Madrid, en la capital de España, 35 grados, por ejemplo, durante 3 años y medio? O vamos a ser más sinceros. En vez de 35, ponle 25 grados, 27 como mucho, durante 3 años y medio, sin lluvia. ¿Cómo vivirían los que están en los campos, los agricultores? Los agricultores que esperan también esa lluvia. Esa lluvia para que haya un fruto. ¿De qué te vale sembrar si luego no hay lluvia, no hay agua para esas raíces? Imagínate también los estanques, los ríos, los embalses. 3 años y medio sin lluvia. Y Dios aún así estaba con Elías. Era obediente a su palabra. No tenía miedo de dar la palabra de Dios. Al único que temía Elías era a Dios. Pero de repente Jezabel trastorna la vida de Elías y huye Elías. Hemos mencionado a Acab. Parecía que en la relación entre Acab y Jezabel, Jezabel era la que tenía los pantalones, como se suele decir, era la que mandaba. Acab fue rey en Israel, y la Biblia lo describe como una persona que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Dice el versículo 30 del capítulo 16 del primer libro de Reyes, que hizo lo malo más que los que reinaron antes que él. Cuando una persona deja de escuchar a Dios, deja de seguir sus ordenanzas. No queda más que la perdición de esa persona. Y sabes una cosa, esto afecta también a tu entorno, a tu familia, a las personas que te rodean. En este caso, el afectado de estas decisiones del rey era el pueblo de Israel. Hizo lo malo y le fue cosa fácil desobedecer al Señor. Cada decisión que tomaba en el reino era contraria a los mandamientos de Dios. Acab toma por mujer a Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Ella guió a Acab a servir a Baal y adorarle. Esto te recuerda a otro personaje, ¿verdad? Te recuerda a Salomón. Cómo las mujeres desviaron el corazón de Salomón. Pues a Acab le pasó lo mismo. Y de Sansón hemos hablado en estos días. Sansón puso su mirada en una filistea. Acab puso su mirada en Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Salomón puso su mirada no en una mujer, en cientos de mujeres. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? De esto también estamos hablando en estos días, puestos los ojos en Jesús. Jezabel, su esposa, era una mujer perversa. Juntos provocaron la ira de Dios. El hambre se había acrecentado en el pueblo de Israel a causa de la palabra de Elías cuando dijo que no llovería sino por su palabra. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hebreos capítulo 10, verso 31. Así que Dios actúa, Dios castiga el pecado. Ante su ira no puede quedar nada en pie. Su ira lo consume todo. Y la maldad de este rey fue mucha.
Dejó a Dios y adoró a otros dioses. Siendo él el rey de Israel, provocó que el pueblo también hiciera lo malo. ¿Sabes una cosa? Tú y yo muchas veces somos piedra de tropiezo para otras personas, tristemente. Hacemos caer a otras personas. Empezamos a hablar mal de las autoridades, del pastor, del líder, criticamos, murmuramos, y cuando tú murmuras y te reúnes a otras personas, esa murmuración también entra en la vida de esa persona, y esa persona, ese grupito donde has dejado caer esas palabras, ellos la atesoran, la guardan en el corazón y también en otros momentos critican. Y estás siendo piedra de tropiezo, porque a lo mejor esa persona no estaba en crítica, murmuración, pero tú, como estás todo el día criticando, murmurando, haces que esa persona caiga. Por ponerte un ejemplo. La maldad de este rey Acab fue mucha. Tanta fue la maldad del rey y de su esposa que enviaron a matar a todos aquellos que hablaban en el nombre de Dios. Aquellos que eran usados por el Señor para enseñar su palabra, profetizar al pueblo. Esto está sucediendo hoy en día. Persecución a los cristianos. Persecución a nuestros hermanos. Y esto va a ir creciendo cada día más. Damos gracias a Dios que estamos en un continente donde no hay persecución, pero hay otros países, hay otros continentes, el continente asiático, el continente africano, donde persiguen a nuestros hermanos en la fe. Y aquí, Acab y su esposa decidieron matar a todos los profetas de Dios. Sin embargo, Dios guarda a Elías. Lo lleva cerca de un arroyo, le da de beber, le da comida, es decir, le fortalece. Luego lo lleva con una viuda y allí obra un maravilloso milagro. Te invito a que leas este espacio, porque ya lo hemos publicado también. Esa viuda de Sarepta. Dios guarda a aquellos que en Él confían. Y los profetas de Dios sufrieron persecución, fueron muertos. Solo unos cuantos sobrevivieron por la misericordia de Dios. Elías era uno de ellos. Dios guarda a su pueblo. Él bendice a los que confían. Él bendice a los que obedecen su palabra. Y Elías es un ejemplo de confianza en Dios y de obediencia a su palabra. Elías continuaba confiando en Dios. Seguía predicando su palabra, diciendo todo lo que el Señor le enviaba. Era fiel, no le quitaba ni agregaba nada a la palabra de Dios. Y Dios busca personas como Elías, que confían totalmente en Él, que obedezcan su palabra, sin importar las consecuencias de esa obediencia. Que pongan a Dios en el primer lugar y no les importa lo que los demás piensen. Que no te importe lo que piense una persona de ti cuando predicas la palabra. Yo, por ejemplo, hace años me costaba predicar la palabra, me costaba dar testimonio, por vergüenza, por timidez. Seguramente a muchos de nosotros también. Cuando ibas a las calles a evangelizar, te costaba, ¿verdad? Tenías esa timidez, esa vergüenza que te impedía aplaudir. Te alejabas un poquito de la campaña por vergüenza. Incluso cuando se hacían campañas evangelísticas en tu ciudad, tenías miedo a que alguno de tu instituto pasara por ahí y te viera. Que no te importe lo que digan los demás. Tú predica, comparte la palabra. Dios está con esas personas que le obedecen a pesar de todas las cosas. Dios está con esas personas que son obedientes hasta la muerte. Ellos son los que ven su gloria, ellos son los que ven sus maravillas. Y los milagros de Dios son causados por estas personas que, como Elías, pues no le importa que su vida estaba en peligro. Él vivía para Dios. Así como Pablo, que dice que si vive vive lo que hace para Dios, si muere también para Dios muere. Sea que vivamos o que muramos, somos de Dios. Esto solo lo dice un verdadero hijo de Dios. Elías no temía lo que le pudiera hacer ningún hombre, solo le preocupaba las indicaciones que Dios le daba. Le preocupaba el apartarse del camino de Dios. Eso nos debe preocupar a nosotros. Dice la palabra: preocúpate de tu salvación con temor y temblor. Vaya palabra, ¿eh? ¿Salvo siempre salvo?
relacionando un poquito los temas. Esta pregunta que tiene mucha contradicción, que hay muchas personas que dicen que la salvación no se puede perder. ¿Qué piensas tú al respecto? Procura no perder la salvación. Procura no desviarte ni a derecha ni a izquierda. Elías era una persona que tenía las cosas claras. Podríamos decir el celo de Elías, ¿verdad? Elías vuelve a presentarse ante el rey en obediencia a Dios. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas la situación de Elías? Es como que Elías está en busca y captura para matarlo, para meterlo en la cárcel. Y Dios te dice, vete donde el rey, ese rey que ha escrito que tienen que darte caza. Y Elías se presenta ante el rey, en obediencia. ¿Haríamos nosotros lo mismo? Según el rey, no había más profetas de Dios que predicaran su palabra. Todos habían sido muertos o habían huido de la tierra. Pero Elías va delante del rey, porque así se lo mandó Dios. Lo que le dice al rey es que al día siguiente reúna a 450 profetas de Baal, es decir, falsos profetas. Que reúna a 400 profetas de Asera. Y el rey convoca al pueblo y reúne a los profetas de Baal. ¿Y Elías qué hace? Reto abierto. Elías reta al pueblo a confiar en Dios, pero estos no dicen la palabra. Las palabras de Elías son categóricas. Sí. Las palabras de Elías son categóricas, diciendo al pueblo que si Jehová es Dios, que le sigan. Y si Baal, que a él le sigan. No hay duda que Elías sabe a quién está siguiendo. Sabe que Dios prevalecerá. Y que los dioses del mundo son vanidad. Hablando de dioses, hace unos meses publicamos un vídeo de las plagas de Egipto. Te invito a que lo veas a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Es curioso que las plagas atacaron a esos supuestos dioses de Egipto. Tú analizas todas las plagas, por ejemplo, la plaga de la oscuridad, esos 3 días de oscuridad. Esa plaga estaba atacando a ese dios de Egipto, Ra, el dios de la luz, el sol. Pues mira, 3 días de oscuridad. ¿Dónde está Ra, el dios de la luz? Hablando de dioses. Cada una de las plagas atacaba al dios que supuestamente los egipcios tenían. Analízalo. Pues aquí Elías, en obediencia a Dios, manda a todos esos profetas. Venga, a ver dónde están vuestros dioses, mostrármelos. Viendo que el dios de ellos no respondía, llamó tranquilamente al pueblo para que se volvieran a él. Yo me imagino a Elías apartado, de brazos cruzados, diciendo, a ver qué hace, a ver qué show hacéis vosotros ahora. Y luego decir, ahora me toca a mí, ahora le toca actuar a mi Dios. El agua corría por el altar, no había forma de encender el fuego en la leña, ni el sacrificio. Estaba llena de agua. Si alguien lo quisiera hacer de forma voluntaria, no sería posible. Y Elías, ¿qué hace? Ora a Dios, pidiendo respuesta del cielo, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37. Aquí vemos la gloria de Dios. Cómo Elías le da la gloria a Dios. La respuesta de Dios es inmediata. Los profetas de Baal estuvieron gritando, saltando, haciendo muchas cosas, llamando a su Dios, y este nunca apareció. Estuvieron desde la mañana hasta la tarde. En cambio, Elías oró a Dios y él respondió del cielo inmediatamente. Cayó fuego del cielo, consumiendo ese holocausto. Y eso no fue suficiente porque el fuego consumió la leña, consumió las piedras. ¿Tú has visto algunas piedras quemadas? Yo las he visto. Y parece que la piedra no se consume. La deja negra, pero no la consume. Aquí dice que el fuego que envió Dios del cielo consumió la leña, las piedras, el polvo, aún el agua, que ahí estaba, producto de los cántaros que Elías había pedido que echaran en el holocausto. Jehová es su nombre, es Dios sobre toda la tierra y sobre todo lo que existe. La respuesta de Dios fue total. Es el único
Él es soberano. Elías lo sabía y solo en Él confiaba y por su palabra era guiado. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le sigamos, que le seamos obedientes, que le demos la gloria y la honra. En muchas otras maravillas se manifestó Dios en la vida de Elías. Hizo milagros, prodigios a través de él. Y Dios lo usó para ser la boca de Dios, ¿dónde? Aquí en la tierra. Y Elías volverá como testigo con Moisés, así lo declara la palabra. Es lo mismo que Dios quiere hacer con aquellos que se atreven a confiar solo en Él. Dios te puede utilizar, solo déjate usar. El mensaje final es este: Dios no ha cambiado. Ese mismo Dios que salvó al profeta Elías es el mismo que vive y que permanece para siempre. Es el mismo Dios que nos ha llamado a su redil. El otro día escuchaba un mensaje aquí en Radio Solidaria, en el programa Pan del Cielo, y hablaban sobre las ovejas. ¿En qué redil estás? ¿En el del tu pastor verdadero o en el redil de un pastor falso? ¿En el redil, por ejemplo, de este mundo? ¿En qué redil estás? Dios quiere usarnos y pide que seamos celosos de Él, como Elías, que no soportaba cómo adoraban a otros dioses. Adoraban a otro que no es el Dios nuestro. Y Jehová es el único Dios, y toda rodilla debe doblarse ante Dios. No hay otro Dios que sea digno de recibir la gloria, solo el Creador del cielo y la tierra. Como decía David, mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Salmo 119, verso 139. Es lo que pasa cuando conocemos a Dios. Sentimos celo por su palabra, por sus mandamientos, por quién es Él. La gente seguía a Jesús no por quién es Jesús, no por quién es Él, sino seguía a Jesús ¿por qué? Por sus milagros. Seguía a Jesús por curiosidad, seguía a Jesús porque les dio de comer. Y en un momento Jesús se gira y le dice, mira, me seguís no por quién soy yo. Me seguís porque os he dado de comer en la montaña, en el monte. Me seguís por eso. ¿Y nosotros por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Por qué le seguimos? ¿Por lo que nos puede dar? ¿Porque nos puede bendecir? ¿Por curiosidad? ¿Por qué estás siguiendo a Jesús? Conozcamos cada día más al Señor. Seamos valientes para anunciar a las naciones que Jehová es el único Dios. Es el único Dios verdadero. Confiemos en Él como lo hizo Elías. No importa si los seguidores de los otros dioses son más. No importa si gritan, si mienten, si calumnian. Dios se manifiesta en aquellos que le obedecen. Y Dios se manifiesta en sus seguidores. Por tanto, tengamos fe solo en Él. Y cuando tienes fe en Dios, vas a ver su gloria. Y fuego del cielo va a descender y va a consumir el holocausto, va a consumir el agua, va a consumir el polvo. Qué difícil es que el polvo se consuma, ¿eh? Qué difícil es que las piedras se consuman. Elías nos da una lección. Elías, que era un hombre también sujeto a pasiones como nosotros, pero se dejó utilizar por Dios. Y vaya profeta, ¿eh? Radio Solidaria, una radio comprometida.